Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero que por favor abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a estar hoy considerando los versículos 4, 5 y 9 de la primera carta de Pedro, capítulo número 2. Quise hacer un alto a la exposición que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo. Hemos terminado el sermón misionero y ahora íbamos a iniciar una serie de sermones basados en las parábolas de Jesús dadas en Mateo capítulo número 13. Pero hoy estamos en un momento importante. Hoy celebramos justamente 504 años de la Reforma Protestante. No celebramos Halloween, porque dijeron un día tan importante, Halloween. No, son los 504 años de la Reforma Protestante, es lo que nosotros estamos celebrando. Y hay 5 postulados principales que se dieron en el siglo XVI con la intención de que la Iglesia volviera otra vez a la Escritura. Había muchas enseñanzas en la Iglesia que se habían fundamentado en tradiciones, en costumbres, pero que no tenían un fundamento en la palabra de Dios. Y Dios empezó a mover a algunos hombres y mujeres, porque también fueron mujeres las prerreformadoras y reformadoras, para que empezaran a buscar que la Iglesia regresara al corazón de las Escrituras. Y encontraron que había 5 cosas que eran muy importantes que la Iglesia recuperara y que las enunciaron a través de algo que se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo a través de Cristo y la gloria solo para Dios. Estos son 5 postulados en los cuales se fundamenta la Iglesia protestante, y de ahí se desprende una doctrina que hoy yo quiero que consideremos y que veamos, que es la doctrina del sacerdocio universal del creyente. Y hoy quiero que veamos 3 cosas relacionadas con este tema del sacerdocio universal del creyente. Quiero que primero contestemos a la pregunta, pues, ¿en qué consiste esta doctrina del sacerdocio universal del creyente? En segundo lugar, el cómo se desarrolla históricamente esta doctrina del sacerdocio universal del creyente. Y finalmente quiero que veamos cómo se ha tergiversado en este tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado con esta doctrina? Quiero que partamos del texto de Primera de Pedro, capítulo número 2. En el versículo 9 nosotros podemos leer: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten que entre los nombres que se nos dan a nosotros como iglesia está uno en el cual se nos llama a nosotros real sacerdocio. Y esta idea de que nosotros somos un sacerdocio real o un real sacerdocio llevó precisamente a hacer pensar a aquellos hombres del siglo XVI y previo al siglo XVI, a algunos prerreformadores, que todos habíamos sido llamados a ser sacerdotes. Que a diferencia de la manera en la cual se había estructurado la iglesia, en la cual había una jerarquía y una división muy marcada entre aquel que se dedicaba a las cosas sagradas y aquel que no se dedicaba a ellas, los hombres que estudiaron la Biblia y las mujeres que estudiaron la Biblia se dieron cuenta que esta división no aparecía en las Escrituras, que Dios de ninguna manera había establecido alguna jerarquía en el orden de la iglesia
y que todas las personas habían sido llamados a ejercer el sacerdocio. Lo voy a explicar bien para que luego no nos confundamos. La Iglesia Católica había establecido algo similar a lo que se veía en el Antiguo Testamento. Recordará que en el Antiguo Testamento Dios se relacionaba con el pueblo de Israel a través de los sacerdotes. Y se había elegido a la tribu de Leví, porque originalmente Dios había querido que cada primogénito de los israelitas fuesen sacerdotes, para que ellos, como también lo dice la Escritura, fuesen una casta de sacerdotes y de gente santa. Pero el pueblo se negó a esto y entonces Dios escogió a la tribu de Leví para que ejerciera el sacerdocio. Pero ojo, no todos los levitas ejercían el sacerdocio, aunque todos los sacerdotes sí eran levitas. Y entonces había algunos, y estos eran los hijos de Aarón, de entre los levitas, de entre la tribu de Leví, los hijos de Aarón se dedicaban al sacerdocio. Y el primogénito del hijo de Aarón ocupaba un cargo importante dentro del sacerdocio porque se convertía en el sumo sacerdote, que tenía actividades similares a las que tenían los demás sacerdotes, pero había algunas cosas exclusivas que él tenía que hacer. Principalmente y primordialmente, los sacerdotes lo que hacían era presentar sacrificios delante de Dios para de esta manera el pueblo pudiera ser perdonado o librado de los pecados que había cometido. Y había algunas fiestas en las cuales el sumo sacerdote solamente podía presentar algún sacrificio y solamente podía entrar al lugar santísimo para poder presentar delante de Dios oraciones por el pueblo de Israel. Esto que sucedía en el Antiguo Testamento, hermanos, fue algo que luego la Iglesia Católica siguió practicando, a pesar de que la Escritura nos enseña que eso que se vivía en el Antiguo Testamento era solamente una figura de lo que vendría a ser Jesús. Es decir, Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote que se presenta e intercede por nosotros día y noche para que nosotros seamos librados de nuestros pecados y de nuestras maldades, de tal manera que ya no es necesario que nosotros tengamos a otra persona que sea intermediaria entre nosotros y Dios, sino solamente a Jesús. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo número 4, versículos 14 al 16. Cuando se nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La doctrina romana también empieza con el supuesto de que Cristo es ese sumo sacerdote. El detalle es que ellos consideran que los sacerdotes católicos operan in persona de Christi, así dicen en latín, es decir, en la persona de Cristo. Es decir, Cristo es el sumo sacerdote, pero Cristo necesita representantes aquí en la tierra para que hagan el trabajo que Jesús debiera de hacer. Y se entiende, o así lo entiende y lo sigue entendiendo y lo entendía en aquella época la Iglesia Católica Romana, que en la misa es ahí donde los sacerdotes presentan esos sacrificios a favor del pueblo en sustitución de Cristo y en representación de Cristo para que el pueblo pueda ser salvo de sus pecados. Y esto, hermanos, está documentado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, que inicia en 1566,
Este concilio de Trento es conocido como la Contrarreforma. La Iglesia Católica, luego de que se levantaron estos hombres y estas mujeres hablando acerca de que la Iglesia se había corrompido, entonces llamaron y convocaron a un concilio. Y en el concilio establecieron precisamente que había dos sacerdocios. Es decir, entendieron que los fieles, según lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9, también eran sacerdotes, pero eran sacerdotes de otra clase. Digo, esto no está explicado en la Biblia, pero ellos hicieron esta división. Y entonces, hermanos, ellos dicen, voy a leer textualmente lo que dice el Concilio de Trento, ahí en 1566. Dice, el sacerdocio externo no conviene a todos los fieles, sino a determinados hombres, los cuales instituidos y consagrados a Dios por la imposición legítima de las manos y las solemnes ceremonias de la Santa Iglesia, son destinados a algún particular y sagrado ministerio. Esta diferencia de sacerdocio puede observarse también en la ley antigua, es decir, en el Antiguo Testamento. Es decir, ellos hablan de dos sacerdocios, un sacerdocio externo y un sacerdocio interno. Los fieles de la Iglesia Católica son considerados como un sacerdocio interno. Internamente, ¿sí?, Dios produce un cambio en sus vidas y son nombrados sacerdotes. Pero externamente, los únicos que pueden ejercer el sacerdocio, pues son aquellos a los cuales la Iglesia ordena como sacerdotes. Ahora bien, en los años 60, en el Concilio Vaticano, el Papa Pablo VI también hace un pronunciamiento en relación a esta misma idea cuando cito nuevamente lo que él dice: mas el mismo Señor, para que los fieles se fundieran en un solo cuerpo, en que no solo los miembros tienen la misma función, entre ellos constituyó a algunos ministros que, ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, desempeñar públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres. Nuevamente, tiempo después, mucho tiempo después, estamos hablando de 4 siglos después, la declaración de la Iglesia Católica sigue siendo la misma. Hay algunos que pueden ejercer el sacerdocio y representan a Cristo, y hay otros que no. Y esto nos traslada precisamente a esta idea que había en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como le digo, estas declaraciones contradicen lo que la Biblia señala cuando leemos en Primera de Timoteo capítulo número 2, versículos 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si escucharon bien las declaraciones del Concilio de Trento y acerca del Concilio Vaticano II, podemos darnos cuenta que se está señalando que los sacerdotes son los representantes y los intermediarios entre el pueblo y entre Dios. Pero la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, nosotros no necesitamos a alguna persona que se ponga entre Dios y nosotros para interceder por nosotros y para que nosotros podamos tener entrada delante de Dios, como leíamos en Hebreos. Por eso, hermanos, hay que corregir algunas cosas. Por ejemplo, hay una idea a veces en la alabanza de que los ministros de alabanza nos llevan y nos presentan delante de Dios. Hermanos, los ministros de la alabanza no son intermediarios entre los hombres y entre Dios. El único intercesor es Cristo. También hay una idea muy mal formada y hasta hay frases que a veces nosotros decimos cuando señalamos: pastor, usted que está más cerca de Dios.
pídale a Dios por mí. Hermanos, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Y usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro que viene de Él. Y quiero decirle que ese sumo sacerdote sabe compadecerse de nuestras necesidades. Es decir, si usted quiere poner a alguien como intercesor, hermano, puede correr el riesgo de que ese intercesor no se compadezca de sus necesidades. Pero tenemos a uno que sabe compadecerse de nuestras necesidades. Ahora bien, regresando al pasaje de Primera de Pedro capítulo número 2, quiero decirle que entonces de entrada usted y yo somos sacerdotes. Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, yo no ocupo en la iglesia una jerarquía superior que usted. Escúchelo bien, y no hay contradicción con lo que prediqué el domingo pasado, porque eso tiene que ver con un oficio, tiene que ver con una orden, tiene que ver con una responsabilidad, tiene que ver con una función que tengo dentro de la iglesia, pero no me da de ninguna manera una posición de jerarquía en la iglesia. Es decir, yo no soy más que usted, pero usted tampoco es más que yo, Somos iguales. Usted, igual que yo, somos sacerdotes. A usted Dios lo escucha, a mí Dios me escucha. Usted puede ir a la Escritura y puede recibir de parte de Dios instrucción a través de la Escritura, como yo puedo recibir a través de la Escritura también instrucción. No somos diferentes en ese sentido. Lo somos porque tenemos diferentes funciones. Porque mi responsabilidad es estar aquí al frente para instruir o para enseñar en la palabra, para administrar o para conducir una congregación. Y esto me fue dado por la misma congregación cuando oraron confirmando el llamamiento que Dios ha hecho a mi vida. Pero hermanos, no podemos hablar de jerarquías, y yo no soy intercesor, hermanos. Si usted creía que yo estaba ahí entre Dios y entre usted para tirarle un paro, pues hermano, quiero decirle que no. No tengo las credenciales, ni tengo la capacidad, ni tengo los dotes, ni tengo la autorización de Dios para convertirme en intermediario entre Él y entre usted. Usted es sacerdote, yo soy sacerdote. Pero ojo, si somos sacerdotes, ¿cuál es la función que ahora nosotros debemos de hacer como sacerdotes? Mire lo que dice el versículo número 4 y 5 de Primera de Pedro capítulo número 2. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y luego dice el para qué. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero ojo, este es el primer propósito por el cual entonces usted es sacerdote. El primer propósito por el cual usted es sacerdote y yo soy sacerdote es que ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales aceptables delante de Él. Ahorita vamos a ver con detalle en qué consisten estos sacrificios espirituales que nosotros tenemos que hacer. Pero también el versículo 9 de Primera de Pedro capítulo número 2, hermanos, nos señalan algo importante que tenemos que destacar. Cuando dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nuevamente aparece un para. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, note una cosa. Estamos en el entendido de que según estas palabras, usted y yo somos sacerdotes.
y que el sumo sacerdote es Jesús. Y como sacerdotes nuestra función es doble. La primera de ellas es ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. La segunda de ellas es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, ¿en qué consisten esos sacrificios espirituales que nosotros debemos de presentar como sacerdotes? Bueno, hermanos, primera de Pedro, ahí en el versículo que nosotros estamos leyendo, pareciera que no indica en qué consisten estos sacrificios. Pero tendríamos que ver el texto a la luz del contexto. Y en el contexto podemos encontrar enseguida, en el versículo número 12 de primera de Pedro 2, lo siguiente, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los sacrificios que nosotros presentamos delante de Dios son las buenas obras que nosotros hacemos o las buenas conductas que nosotros presentamos ante los demás para que puedan dar gloria a Dios. Eso es lo primero, y estas buenas obras se expresan y se manifiestan de diferentes maneras, hermano. Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 20, se nos dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, los cristianos que hemos sido llamados a ser sacerdotes santos, a ser un real sacerdocio, un pueblo santo, manifiestan ese sacerdocio haciendo el bien hasta las últimas consecuencias. Incluso, aunque haciendo el bien nosotros nos atraigamos de los demás alguna oposición o algún tipo de malestar. Si alguien va a hablar de nosotros, que hablen, dice Pedro, el apóstol Pedro, por el bien que hacen y no por andar haciendo fechorías. Esto es parte del sacerdocio que nosotros tenemos. En primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nuevamente, el énfasis es la santidad, el énfasis es la justicia, el énfasis es la búsqueda del bien, lo que debe de caracterizar al sacerdocio que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos ser entonces sacerdotes? ¿Y cómo podemos presentar sacrificios delante de Dios que le sean agradables? Pues entregando nuestra vida en santidad delante de Dios, haciendo todo lo que hacemos como para el Señor, porque a Cristo el Señor nosotros servimos. Esa es la manera en la cual nosotros ejercemos nuestro sacerdocio. Dice Hebreos capítulo número 13, versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. No vamos a presentar el fruto de las cosechas como presentaban en el Antiguo Testamento las personas. Vamos a presentar el fruto de nuestros labios también. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Lo que hablamos y decimos debe de ser fruto de la santidad que nosotros tenemos. El sacrificio también que a Dios le agrada es el trabajo. Son los dones que nosotros presentamos delante de Dios a través del ministerio o incluso también de nuestras ofrendas. Cuando Pablo escribe en la carta a Filipenses, ahí en el versículo 4, versículo 18 dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así describe la ofrenda enviada por medio de Epafrodito, sí, de parte de la iglesia de Filipenses para el apóstol Pablo. Ese sacrificio
también lo tenemos que presentar. Nuestras ofrendas y nuestro servicio, porque el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 2, versículo 17, habla de sí mismo como un sacrificio, cuando dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. El sacerdocio se ejerce también a través del servicio que nosotros prestamos a los demás. Así es que, hermano, si usted quiere saber a qué fue llamado como sacerdote, tendría que considerar que lo primero es a ofrecer sacrificios agradables delante de Dios, y estos están descritos de la manera en la cual yo se lo mencioné. Pero también, otra parte importante de nuestro sacerdocio, hermanos, es el que nosotros prediquemos el Evangelio. Fuimos llamados para hacer ese real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, los creyentes sacerdotes no solo son llamados a hacer sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables, sino también a través de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Y hermanos, es el gran desafío que Dios nos presenta a nosotros como iglesia. Quiero hacer referencia a algo que hacía referencia el domingo pasado. Hermanos, a veces el sacerdocio lo queremos hacer aquí. Creemos que de lo que se trata es de participar de los ritos que se hacen en la iglesia. Y entonces a veces en la iglesia nos estamos peleando posiciones. Uno quiere predicar, otro quiere cantar, otro quiere tocar el piano, otro quiere tocar la guitarra, pero hay 3 guitarristas, hay 5 predicadores, y entonces todos quieren hacer el trabajo aquí, porque entienden que el sacerdocio tiene que ver con ritos. Hermanos, el sacerdocio se hace afuera. El sacerdocio se cumple afuera. El trabajo que Dios le dio, es la oportunidad de ejercer su sacerdocio. Las oportunidades que Dios les presenta y las relaciones que a ustedes Dios les da, son las oportunidades de ejercer su sacerdocio. Su familia es la oportunidad que Dios le da de ejercer su sacerdocio. El sacerdocio no tiene que ver con esos ritos del Antiguo Testamento, hermanos. Tenemos por necesidad como iglesia que reunirnos todos los domingos, y el apóstol Pablo dice que es una buena costumbre hacerlo y que no dejemos de congregarnos. Y al congregarnos habrá algunas personas que harán una cosa y otras harán otra. Hermanos, quisiera yo que todos estuviéramos activos durante el tiempo del culto, pero es muy difícil que esto pueda ocurrir. Pero usted puede estar siendo usado por Dios en otros lugares a través de los dones que Dios les da. Mire, hermano, yo propuse al inicio de esta congregación que esta iglesia sería una iglesia que se formaría a través de células. Y también enseñé e insistí mucho que la forma de ejercer nuestros ministerios era a través de las células. ¿Alguien quiere enseñar, hermanos? Solamente tenemos 3 salones y este cuarto salón. Y ya tenemos varios maestros, pero Dios le ha dado el don para enseñar. Usted puede seguir enseñando, y usted es sacerdote y lo puede hacer en otro lugar y en otro espacio. Usted puede invitar a su familia y le puede decir a su familia: ¿sabes qué? Quiero que nos juntemos para estar estudiando la Biblia y para orar.
Ahí en ese lugar usted puede tocar la guitarra y puede decir, mira, aquí está la guitarra, la voy a utilizar, la voy a usar para poder adorar juntos en esta reunión familiar que nosotros estamos teniendo. Hermanos, somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay declaraciones del Congreso Latinoamericano de Evangelización que se ha hecho en varias ocasiones, que es conocido como el CLADE. Y en 1992 este Congreso Latinoamericano de Evangelización hizo esta declaración que me pareció bastante interesante. Dice, toda la iglesia, escuche, es responsable de la evangelización de todos los pueblos, razas y lenguas. Una fe que se considera universal, pero no es misionera, se transforma en retórica sin autoridad y se hace estéril. Vuelvo a repetírselo. Toda la iglesia es responsable de la evangelización de todos los pueblos, razas y lenguas. Una fe que se considera universal, pero que no es misionera, se transforma en retórica sin autoridad y se hace estéril. Y sigue diciendo en este congreso, este cumplimiento demanda el cruce de fronteras culturales, políticas, sociales, lingüísticas, geográficas y espirituales hasta aceptar todas sus consecuencias. Estamos hablando de un mensaje integral de salvación y está dirigido a todo ser humano considerado la totalidad de su persona. El trabajo en la iglesia, como la acción a favor de la justicia, la misericordia y la verdad deben ir juntas. La iglesia se reúne para alabar a Dios, para disfrutar de la comunión mutua y recibir sustento espiritual. Pero escuche, y sale para servir a Dios donde quiera que estén sus miembros. Nunca vamos a introducir totalmente el reino de Dios en la tierra hasta que el Señor venga. Pero somos llamados a mostrar la evidencia de este reino como comunidad y anticipo del mismo que afecta la totalidad de la vida. Hermanos, ser sacerdote, vuelvo a repetir, no es hacer ritos en la iglesia. Ser sacerdote, hermanos, no es tener más cultos en la iglesia. Ser sacerdote no es abrir más espacios para que más personas puedan aquí desarrollar sus talentos. Ser sacerdote implica el compartir el evangelio con aquel que lo necesita a través de las armas, de las herramientas, de las habilidades, de las capacidades, de los talentos que cada uno de nosotros tenemos. El médico curando, sanando, pero hablando el evangelio. Aquel que es abogado procurando la justicia, pero hablando del Dios de justicia. Aquel que es ingeniero, siguiendo los procesos con la normatividad que se deben de seguir, porque queremos dar testimonio de la fe que nosotros tenemos, de la honradez que nosotros tenemos. Somos sacerdotes, no solamente aquí, hermanos. Somos sacerdotes afuera. Somos sacerdotes educando con ética, con valores cristianos. Somos sacerdotes así, hermanos. Pero a veces hemos caído en el mismo error de hacer esta separación y de pensar que entonces el sacerdocio es de aquí, de las cuatro paredes, y que no se puede ejercer allá afuera. Todos somos sacerdotes. Y de estas dos maneras que les señalé es que nosotros podemos ser sacerdotes. Ahora bien, ¿cómo es que se ha desarrollado históricamente este concepto de que somos sacerdotes? Bueno, primeramente Lutero predicó en contra del sacerdocio católico.
y habló muy fuertemente contra él porque el contexto histórico que estaba viviendo era muy, pero muy complejo. Era el tiempo en el cual se estaba construyendo o se pretendía construir la Basílica de San Pedro. Y como necesitaban recursos para hacer eso, empezaron a vender indulgencias. Es decir, el clero se constituyó como el representante entre Dios y entre el pueblo, y entonces el clero dijo: ¿cómo le hago para conseguir dinero? Como yo soy el representante, para que Dios te perdone, necesitas pagar un documento a través del cual tú seas perdonado de tus pecados. Y no solamente eso, sino que además puedes pagar por otros documentos para que aquellas personas que no sabes si se fueron al cielo o no, porque la Iglesia Católica también empezó a hablar acerca del purgatorio, puedan salir del purgatorio. Entonces necesitamos dinero, y como yo soy el representante y ya Dios me dijo que esa era la manera en la cual se te podía perdonar, entonces así le vamos a hacer. Vamos a vender indulgencias o te voy a vender pedacitos de cielo. Hermanos, por ese contexto es que Martín Lutero tiene que ser muy enérgico y muy fuerte en su crítica hacia el sacerdocio de la iglesia a la cual él mismo pertenecía, con la intención no de separarse, sino de purificar la iglesia, de santificar la iglesia, de no aprovecharse de esa posición que ni siquiera la Biblia había dado a estas personas que practicaban este oficio como sacerdotes, para abusar de las personas. Y entonces, en uno de sus libros que escribe Martín Lutero, dice lo siguiente: si se les pudiese obligar, hablando de los sacerdotes, a reconocer que todos los bautizados somos sacerdotes en igual grado que los clérigos, como en realidad lo somos, y que su ministerio, es decir, el de los sacerdotes, les ha sido encomendado solo por consentimiento nuestro, inmediatamente se darían cuenta de que no gozan de ningún dominio jurídico sobre nosotros, a no ser el que espontáneamente les queremos otorgar. Este es el sentido de lo que se dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: sois una estirpe elegida, real sacerdocio, reino sacerdotal, escribía Martín Lutero. Es decir, él se opuso a esa idea de que teníamos que asumir que había alguien que podía fungir como nuestro intermediario y que además podía abusar como intermediario entre Dios y entre los hombres. Luego vino Calvino, y Calvino desarrolló más allá esta doctrina, y él empezó a decir que cada creyente tiene como sumo sacerdote a Cristo y que es en Cristo un sacerdote. Lo que leemos precisamente en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Luego, este concepto se llevó al extremo y llegaron los anabaptistas, que hoy podrían decir los bautistas, que llegaron al extremo la idea del sacerdocio universal del creyente, que incluso se opusieron al clérigo y se convirtieron en anticlericalistas. Es decir, pensaron que en la iglesia entonces no necesitaban de ningún funcionario que fuera ordenado por la iglesia o comisionado por la iglesia para administrar o para llevar a cabo las actividades de la iglesia, lo cual obviamente es un extremo y que no está fundamentado ni basado en la Biblia, porque encontramos pasajes enteros en la carta a Timoteo en la cual el mismo apóstol Pablo instruye a Timoteo para que reúna una serie de requisitos para aquellas personas que anhelan ser obispos o quieren ser ancianos o quieren ser pastores en una iglesia. Y como estuve compartiendo la semana pasada, hay algunas atribuciones que tiene esa persona y hay algunos derechos que tiene esa persona. Y eso está en la Biblia. Wesley, hermanos, Juan Wesley fue más allá. Juan Wesley llevó la idea de que éramos sacerdotes
y llamando al laico a predicar la palabra, algo que no hacían en ese tiempo las iglesias. Solamente aquellos que habían sido formados en un instituto o un seminario podían predicar la palabra y los laicos no lo podían hacer. Pero Wesley fue más allá y dijo, si somos sacerdotes, entonces ustedes también lo tienen que hacer. Pero ojo, preparó a esas personas para poder predicar o para poder anunciar el mensaje de salvación. Algo interesante de Wesley es que organizó grupos de 12 personas que se llamaban las sociedades de bandas. Y estas sociedades de bandas lo que hacían era reunirse periódicamente, una vez a la semana. Y una vez a la semana ellos tenían una reunión de 1 hora y media y ahí podían rendir cuentas unos a otros. Había algunas preguntas muy específicas que se tenían que hacer allí. ¿Qué pecados conocidos has cometido desde la última reunión que tuvimos? Se cuestionaba, ¿con qué tentaciones te has enfrentado? ¿Cómo fuiste liberado? ¿Has pensado, dicho o hecho cosa alguna que haya provocado en ti la duda de haber pecado? Se cuestionaba, ¿tienes algún secreto que deseas guardar para ti? Y de esa manera se animaba a que la iglesia ejerciera sus dones, pero la iglesia también procurara la santidad, que es parte de lo que tiene que hacer el sacerdocio. El sacerdocio tiene que procurar presentar sacrificios a Dios agradables que tienen que ver con la santidad. Y por otro lado, tiene que ejercer su servicio a los demás, y se podía dar en estos grupos. Y de esa manera se ejercía el sacerdocio. Hermanos, Wesley dijo, el propósito de reunirnos es obedecer el mandato de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ese era el sentido que tenía estas reuniones y que tenían estos trabajos. Ahora bien, hermanos, vemos cómo se ha desarrollado históricamente esto, pero por último yo quiero decirle cómo se ha tergiversado esta doctrina. Primeramente, hermanos, se ha tergiversado porque se ha caído en el antiintelectualismo. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si todos somos sacerdotes, entonces a quien sea lo mando a hacer lo que sea. No importa si está preparado, si está capacitado o no. Le doy tarea, le doy trabajo, porque es sacerdote. Sí es sacerdote, pero tiene que estar preparado. Y bajo una falsa idea y una mala interpretación del pasaje de 2 Corintios 3:6, cuando se dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, entonces nosotros queremos mandar a todos a hacer cualquier cosa, bajo cualquier circunstancia y condición, porque el Espíritu los acompaña, porque Dios va con ellos, porque Dios los va a usar. No dudo que el Espíritu Santo nos acompañe y vaya con nosotros en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero es necesario estar preparado para hacer las cosas. ¿Saben? Entre el grupo de laicos que enviaba Juan Wesley a predicar, dedicaban un tiempo a estar juntos. A este otro tiempo le llamaban el Club de los Santos. No los de Torreón, hermanos, son otros. Y en el Club de los Santos, ellos se reunían y 3 horas apartaban para orar, para leer salmos y para la lectura del Nuevo Testamento en griego. Los laicos leían el Nuevo Testamento en griego y eran enviados luego a predicar. Hermanos, lamentablemente hemos caído en esa idea de que podemos enviar a quien sea porque todos somos sacerdotes, y esto ha traído como consecuencia, en lugar de un avance en el Evangelio, un retroceso en el Evangelio.
¿Por qué? Porque las personas llegan sin preparación y enseñan disparates que luego la gente, hermanos, hace que rechacen el Evangelio. Cuando eso que presentaron no era el Evangelio. Era lo que se les ocurrió. Era lo que ellos pensaron. Era lo que ellos agarraron en una página de internet. Era algo que a lo mejor después de haberse echado un menudo en la noche soñaron. Pero no era el Evangelio, hermanos. Y entonces hay muchas congregaciones, pero estas congregaciones no pueden avanzar, y otras que sí están dando el mensaje no avanzan porque se tiene una idea equivocada de lo que es el Evangelio. He escuchado, por ejemplo, personas que dicen: no, hombre, yo no voy a tu iglesia porque ahí nomás están saque y saque dinero. El problema fue que alguno que cree en la teología de la prosperidad, ¿sí?, le compartió el mensaje a él y le quiso sacar dinero. Y ahora piensa que si viene a esta congregación le voy a sacar dinero. Hermanos, no debemos de estar en contra del prepararnos y el conocer mejor el mensaje de salvación. No, hermanos, eso de que mándalo, a ver, Dios le va a apoyar y Dios le va a ayudar. Puras barbaridades. Ahora, otra cosa en la cual ha desvirtuado esta idea del sacerdocio universal del creyente es paradójicamente en lo que le podemos denominar el liderazgo del superungido. Y es paradójico, ¿por qué? Porque el detalle es que como hemos enviado a las personas para enseñar o para predicar, luego estas personas las enviamos solamente bajo la cobertura de alguien que es el iluminado. ¿Sí? Y no le estoy diciendo que no debe de haber orden al enviarlos, porque sería una contradicción con lo que anteriormente le dije. Pero el detalle es, ¿bajo qué supuesto los enviamos y bajo qué idea? Pensando que son comisionados por nosotros o comisionados por Cristo. Porque parece que el día de hoy hay algunos superungidos que piensan que la obra es de ellos y no de Cristo. Y que a ellos se les tiene que rendir pleitesía y consideración y no a Cristo. Y que todos se tienen que someter a ellos y no a Cristo. Y esto, hermanos, se ha convertido en algo semejante a lo que combatió la Reforma. Porque ahora ya no tenemos un papa, tenemos varios papitas. Es decir, tenemos a varios jerarcas en diferentes lugares que se autodenominan profetas o apóstoles, y que entonces todos tienen que estar bajo su manto o cobertura. Y terminamos entonces exactamente en la misma situación o en la misma condición en la cual estábamos en el siglo XVI. También abusos en algunos contextos de iglesias. Abusos terribles. Construyen imperios. Se hacen multimillonarios. Tienen avión y jet para poder viajar. Y la gente está trabajando en una estructura piramidal tipo Mary Kay, trabajando para ellos. Júntate a tus 12 y manda el diezmo de los 12. Y si estos a su vez tienen otros 12, como ya salieron de ti, que te manden a ti. Y ahí van mandando para arriba. Hermanos, así trabajan y así funcionan algunos grupos. Y es exactamente igual, es una estructura piramidal igual a la que combatió Martín Lutero en el siglo XVI. Entonces, hay un error también allí. Se ha desvirtuado ahí también esta idea del sacerdocio universal. Y el tercer error, hermanos,
que le puedo señalar es el hiperindividualismo. Como yo soy sacerdote, me dicen a mí el llanero solitario. Yo soy sacerdote, Dios me llamó a mí, yo me relaciono con Dios, Él me habla a mí, yo le hablo a Él, no necesito a nadie, yo puedo leer la Biblia, yo la puedo interpretar, yo ya no necesito al obispo, yo ya no necesito al sacerdote, yo ya no necesito al pastor, yo ya no necesito al apóstol, yo tengo todo lo que necesito para vivir y para florecer. Y hermanos, hay cristianos que se jactan que no tienen que rendir cuentas a nadie en la iglesia o que no están en ninguna estructura cristiana. Y la idea aparentemente detrás de esto es que solamente soy yo y la Biblia abierta y ya. Esa es una forma en la cual se ha desvirtuado también el sacerdocio universal del creyente. Hermanos, esto no puede ser así. Dios llama a ejercer sacerdocio en comunidad. Si no, ¿a quién vas a servir? Si no tienes una comunidad a la cual servir. Tenemos que aprender que tenemos que rendir cuentas. Y mira, hermano, de veras se lo digo, yo doy cuentas, aunque ustedes digan, no, ¿a quién? Pues tengo una junta de ministerios. Yo no tomo decisiones solo, aunque en muchas de las decisiones ellos me apoyan y me respaldan. No puedo tomar decisiones solos porque a alguien le tengo que rendir cuentas. Porque yo no soy mayor que ninguno de ellos, que ninguno de ustedes. Y hay entonces un respaldo para lo que estamos haciendo y hay un consenso para lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, cuidado con este individualismo de no querer rendir cuentas a nadie, porque a lo mejor alguno puede pensar, ¿y por qué me tengo que sujetar al pastor? El pastor no se sujeta a nadie, yo sí me sujeto a alguien. Hay cosas que a mí no me parecen de lo que dicen los hermanos, por si no sabían, hay cosas que no me parecen, hermanos. No me parecen. Ni de lo que dicen ni de lo que hacen. Hay cosas que no me parecen, pero me sujeto. Tengo que, por sanidad, estar en el cuerpo. Tengo que entender que sí soy sacerdote y también ustedes son sacerdotes. Y que juntos Dios nos ha llamado a servir. Hermanos, hoy estamos celebrando. Y yo no sé si podríamos estar echando las campanas al vuelo y realmente decir que estamos celebrando. Porque a lo mejor, hermanos, no hemos hecho lo que decimos que sabemos y conocemos. Somos sacerdotes, pero que no evangelizamos. Cuando primera de Pedro 2:9 dice que somos llamados real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos sacerdotes, pero no presentamos sacrificios agradables a Dios. En lugar de ser un testimonio allá afuera de que hemos sido tocados por Cristo y llamados por Cristo, somos una afrenta para el Evangelio. Hermanos, quiera Dios que podamos celebrar realmente que hubieron personas que quisieron purificar y limpiar la iglesia. Y hoy la iglesia necesita ser purificada de igual manera. Y tenemos que ser claros en el mensaje que nosotros damos. Y tenemos que volver a la Escritura, hermanos. Tenemos que volver a la Escritura. De verdad, hermanos, abundan iglesias que solamente abonan a una espiritualidad, pero que no es cristiana. Y que no es cristiana porque no está enraizada en la Biblia. Abundan grupos en los cuales la gente se siente muy bien.
Muy bien se siente. Porque trabajan la parte emotiva de las personas. Porque no se les presenta ningún tipo de reto. El único reto es venir aquí a sentirte bonito con la alabanza y a prometerte que te va a ir muy bien. Pero la Biblia la utilizan solamente como un trampolín para hablar acerca de aquellas cosas que los demás quieren escuchar. Y hermanos, la iglesia tiene que permanecer siendo luz, tiene que procurar la santidad, tiene que evitar la contaminación, tiene que oponerse a esta clase de usos y costumbres y maneras en las cuales funcionan algunos grupos. Tenemos que hablar la verdad. Somos sacerdotes. Y el sacerdote tiene una función. Y yo quiero invitarle, hermano, a que cumplamos esta misión. A que vayamos y anunciemos la palabra. A que vivamos en santidad. Procuremos la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, el perdón. A eso somos llamados como sacerdotes. En su casa, en su trabajo, hermano. Vamos a ponernos de pie para orar.